Sopló una brisa el día del Cristo de la Quebrada, en el Calvario del dolor, en el confesionario de la misericordia. No fue un vendaval, ni un terremoto, ni fuego, sino el suave viento que Dios soplaba. Tocaba el primer instrumento. Era el soplo divino que da la vida. ¿Quién hubiera imaginado que sería algo tan grande? La brisa no se contentó con quedarse en aquel confesionario. En pocos años se extendió de un seminario a otras ciudades, a otros países, a otros continentes y al globo entero. Se fueron convocando más y más instrumentos, cada uno distinto del otro, pero unidos, tocando la misma melodía. ¿Y qué los une? Tienen la misma madre y el mismo padre. Fue el mismo aliento el que les dio la vida. Una madre, un padre, un sonido, una voz, una oración. A nuestro Padre que descansa en los cielos, ya le hemos cantado una canción. Ahora es tu turno, madre. En tus 40 años has crecido y ahora nos reunimos en la misma oración por ti, lejos unos de otros, en lugares inhóspitos o en grandes ciudades, en el ruido o en el silencio, en la guerra o en la paz, en soledad o en comunidad, en la misa, y siempre en la misa. Aquí estamos. Que el mundo escuche ahora la voz de tus hijos, querida madre, querida congregación. El latido de nuestro corazón, el norte de nuestra misión, el baluarte de nuestra fidelidad, reside en los votos que profesamos en nuestra querida congregación. Una oblación total e irreversible, hecha por amor al Padre, origen primero y fin supremo de la vida consagrada, a Cristo que nos llama a su intimidad y al Espíritu Santo que dispone el ánimo. Elegimos ser incondicionales de Dios, amantes perpetuos del Verbo, conformando nuestra vida al modo de ser y de actuar de Cristo, el Verbo hecho carne. Y esta es la razón por la que somos religiosos del Verbo encarnado, la configuración perfecta con Él, como un sello marcado a fuego en nuestras vidas, en nuestros apostolados, en nuestra manera de ser, en nuestro estilo, en nuestras conversaciones, en nuestras misiones. No solo el mismo Padre y la misma Madre, sino el mismo fundamento, la misma roca que nunca podrá ser sustituida. Por eso somos también un solo cuerpo, un bloque granítico. Y elegimos libremente salir de tu seno, castos por el reino de los cielos, pobres manifestando que Dios es nuestra única riqueza, obedientes hasta la muerte y muerte de cruz, y esclavos de María. Abandonados a la divina providencia, ya sea en parroquias, escuelas, hospitales, hogares, universidades, confesionarios, retiros, en las misiones emblemáticas, allí estaremos, sin esquivar la aventura misionera, como memoria viviente del mismo Cristo, para evangelizar la cultura y ser una huella concreta que la Trinidad deja en la historia, en la vida de cada alma, para que recuerden, por la nostalgia de la belleza divina, el aliento que da vida a cada hombre. Yo creo que la razón de tantas vocaciones se debe a que nosotros no vaciamos la cruz de Cristo. Es decir, a los jóvenes les decimos, mijito, esta es una vida de sacrificio, de sufrimiento, te van a perseguir, somos enviados al mundo como ovejas en medio de lobos. Incluso en los lugares más difíciles, donde la esperanza y la paz son palabras al viento, donde nunca se ha oído el nombre de Cristo, donde la persecución es inminente, donde la cultura predica el anticristianismo, donde parece dominar el diablo, donde la iglesia sangra, allí estaremos, con el ímpetu de los santos y de los mártires,
con el testimonio de la vida y de las grandes obras, con generosidad y espíritu de príncipe, soportando el cansancio, la soledad, el trabajo infructuoso. Allí estaremos. Allí estaremos gritando con toda la fuerza de nuestros pulmones cuánto te amamos, amada congregación, proclamando el nombre de Cristo al hombre, a cada hombre y en cada manifestación del hombre. Y cuando nuestra sangre descienda a la tierra, será para dar más fruto para ti y para la Iglesia, porque esta sangre roja y viva entrará en tus venas para hacerte crecer y expandirte aún más. Ten por seguro, Madre amada, que cuando el último aliento de cada uno de tus hijos se escurra de esta tierra, tendrá el mismo sabor, el mismo sonido, la misma voz, la misma oración, el mismo espíritu, porque fue Dios mismo quien insufló el aliento de vida en ti y en cada uno de nosotros. Y de este mismo aliento de vida viviremos hasta el final, porque el soplo de Dios no cambia, aunque soplen los vientos contrarios. El carisma es el mismo, la Madre es la misma, el Padre será siempre el mismo. Tocamos la misma melodía, y eso no cambiará. Que el amor y la gracia de la Santísima Trinidad nos ayuden en la obra que hemos comenzado. Feliz 40 aniversario, amada congregación. No hay cielo como el de San Rafael, si el cielo es como la finca. Desde esta tierra, mi tierra, las gracias descansen mi